Queridos padres, nos encontramos ante grandes retos en estos tiempos. Tal parece que cada vez más nos enfrentamos a mayores perplejidades en cuanto a lo que es guiar a nuestros hijos en estos tiempos. Así que tenemos que admitir que hay poca sabiduría de Dios en este mundo, en lo que respecta a los padres y la crianza de los hijos. Es más, la mayoría, yo diría, ninguna sabiduría espiritual. Y ustedes saben que la calidad de esta labor paternal depende de la calidad espiritual. ¿Es posible que podamos tener padres ideales? ¿Es posible, hermanos? A pesar de que no somos perfectos, y no lo seremos nunca, ¿verdad?, en este mundo, podemos decir que tenemos la palabra de Dios. Podemos ir a ella, una fuente que nos bendice, que nos puede enseñar, instruir. Y por todas partes de las Escrituras encontramos nosotros, de una forma o de otra, directa o indirectamente, enseñanzas acerca de cómo ser mejor o buenos padres. Es más, muchas de las parábolas de las que el Señor Jesús enseñó fueron presentadas sobre la dinámica de la vida familiar. La parábola de hoy, o sea, estamos viendo esta parábola específicamente acerca del amor del padre hacia su hijo, aquel hijo pródigo, pues trata con algunos asuntos que nosotros los padres de hoy tenemos también que tratar. Pero sepa usted, mi querido amigo, mi querido hermano, que Jesús nos dejó por medio de esta parábola también un hermoso cuadro de Dios, del amor de Dios como Padre. Así que las circunstancias de esta parábola explican mucho mejor las riquezas del Evangelio, de la gracia de Dios, y por eso ha sido y será siempre una inefable parábola, o sea, de gran provecho para todo oidor, especialmente aquel que se ve a sí mismo, se reconoce pecador. En primer lugar, en esta mañana quiero decirte que el Padre ideal sabe darle la oportunidad al hijo de decidir. Esto no siempre es fácil, ¿verdad, hermano? Es decir, la libertad de decidir es un regalo que a veces es difícil darlo y hasta riesgoso. Por supuesto que la libertad a los hijos tiene que ver con la edad y la madurez de nuestros hijos. Es decir, darle mucha libertad a un joven que todavía no tiene madurez, ustedes saben que puede causar grandes sufrimientos y está causando todos los días grandes tragedias y problemas en la familia. Así que los padres deberán dar libertad, independencia a los hijos según la edad, pero llega el momento en que hay que hacerlo, ¿no es así? Por esta razón hay que hablarles. Por esta razón hay que enseñarles y prepararlos. Y aún así, mis queridos hermanos, hay hijos que salen muy traviesos, otros salen muy atrevidos y con poco temor o ningún temor a Dios. El padre mencionado aquí en la parábola de Lucas 15 sabía que de acuerdo a las costumbres llegaba el tiempo en que tenía que darle o podía darle a su hijo la herencia sin esperar la muerte del padre. Pero sí, hermanos, si ustedes leen esta parábola cuidadosamente, se van a dar cuenta que el padre no vio ninguna dificultad en darle la herencia antes de morir. El versículo 12 dice que pidió la herencia y el padre se la dio. Ahora, el padre pudo haber dicho, no, hijo, no te la puedo dar todavía. Mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a ocuparme de invertir ese dinero porque tengo experiencia, muchos años haciendo inversiones y puedo hacer algo mejor. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso, le dio la
oportunidad, le dio la libertad, le dio la independencia a ambos hijos realmente. Este era el menor, pero al mayor también pudo haber hecho lo mismo. Así que, hermanos, quiero decirles que la libertad, muy importante que se entienda esto, la libertad no es absoluta para el hombre. Es bueno que los hijos entiendan algo acerca del concepto de la libertad. La libertad absoluta le pertenece solamente a Dios. Solo Él es absolutamente libre. El único ser que tiene toda potestad en el universo, en el cielo como en la tierra, mis queridos hermanos, es Dios para hacer su voluntad según sus designios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Todo ser y todo organismo viviente es creado por Dios, fue creado por Dios, y Él es la única realidad eterna que existe, mis queridos hermanos, y todo existe por Él y se subsiste por Él, porque Él es el Dios creador. Y por lo tanto, en ese sentido, nadie tiene libertad absoluta. Los ángeles en los cielos, ellos tienen que regirse también por autoridades. En los cielos hay ángeles, hay serafines, hay querubines, arcángeles, y finalmente todos tienen que someterse en obediencia a Dios. Igualmente los seres humanos tenemos que regirnos por leyes, tenemos que regirnos o someternos a superiores. Usted puede decidir, por ejemplo, a dónde o a escoger a dónde trabajar, pero si lo analizamos bien, usted tiene solo ciertas opciones para decidir entre una cosa y otra, y aún así usted tiene que regirse por un horario y tiene que regirse por un jefe que quizás no le guste mucho. Y en lo espiritual, quiero decirle que en lo espiritual no tenemos esa libertad que la gente cree tener. En lo espiritual hay una enfermedad en el hombre, nacemos con esa enfermedad. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado, que no nos deja ser libre. Yo no digo absoluta, nadie puede ser absolutamente libre, pero vamos a decir totalmente libre, como lo era Adán y Eva en el principio. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, hermanos, entendamos que el hombre no es pecador porque mata, porque roba, porque miente, porque comete adulterio. El hombre mata, miente, comete adulterio porque ya es pecador por nacimiento. El pecado está en él. Y en una ocasión Jesucristo dijo, miren lo que dijo Cristo, no lo dije yo, lo dice el Señor. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿hay alguien que no hace nunca pecado? Todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Dice aquí, esclavo es del pecado. Hermanos, el pecado es algo que esclaviza al hombre y nos lleva a pensar lo que no debemos pensar, nos lleva a hacer lo que no debemos de hacer o de dejar de hacer las cosas que deberíamos de hacer. Así que miren ustedes, estas cosas no se dicen mucho en los púlpitos, pero quiero decirles que ese llamado libre albedrío quiere decir libre voluntad. No es un concepto bíblico, puesto que el libre albedrío del hombre está totalmente dañado por el pecado. El hombre se cree libre, pero realmente no es libre. Por eso necesita la verdad de Cristo. La Biblia no declara al hombre libre, hermanos. No le crean a nadie que diga esto. La Biblia declara al hombre pecador, al hombre sin Cristo, como esclavo del pecado. El libre albedrío solo sirve para la vida carnal del hombre, pero en lo espiritual no lo es. Por eso el apóstol Pablo decía, en su carta a los romanos decía, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre realmente, cuando trata de buscar a Dios, se aleja de Dios y busca idolatría y busca otros caminos. Y aunque esté en una iglesia bíblica, está perdido, porque necesita la gracia de Dios en él. Y hermanos, el mundo está como está por el pecado.
Yo sé que como hoy es el Día de los Padres, decimos algunas cosas que afectan a la familia. Pero miren, en el 2020, 37.3 millones de personas, adolescentes de 13 años en adelante, están adictas a las drogas. Señores, eso es un número grande, no estamos hablando, yo no sé cómo explicar 37 millones de jóvenes, esto es algo triste. Hasta el 21, el 64% de las mujeres, el 55% de los hombres están adictos a la internet. Según Covenant Eye, dicen que el 61% de la población general afirma ver pornografía. El 78% de los hombres, el 44% de las mujeres. ¿Y saben cuántos jóvenes adolescentes ven el porno? El 73%. Señores, esto es algo terrible. 73% de los jóvenes dicen que la edad promedio donde comienzan a ver la pornografía es a los 12 años de edad. Ahora, aquí es donde me deja a mí boca abierta. Cuando la pregunta llega a ¿cuántos cristianos ven porno? Yo voy a darle el beneficio de la duda, voy a defender lo más que pueda a los que son cristianos. Y lo que voy a decir en defensa es lo siguiente. Esta estadística yo asumo que incluyen a todo el mundo que dice ser cristiano, ¿no? Hacen encuestas, ahí entran las sectas como los adventistas, esas religiones cristianas que pueden ser idólatras, etcétera, etcétera. Porque estos números no pueden ser, mi hermano, esto es algo que no puedo aceptarlo. Dice que el 75% de los hombres cristianos ven la pornografía y el 40% de las mujeres cristianas. ¡Wow! Miren, hermanos, la libertad solo debe definirse en términos de lo que es sumisión a Dios, obediencia a Dios. Porque es su palabra y su palabra es la verdad y la verdad nos hace libres. Su verdad. Y es por eso por lo que la profecía bíblica dice que Jesucristo vendría al mundo. Ustedes pueden leer conmigo estos tres textos. ¿A qué vendría Jesucristo? Desde Isaías dice, a publicar ¿qué? Libertad a los cautivos, porque están cautivos, no tienen libertad espiritual. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad de Dios os hace libre. El hombre no es libre sin Cristo. No le crean eso a la gente cuando dice, tienes libre albedrío. No, el libre albedrío solo te sirve para pecar. Tus decisiones están dañadas por el pecado. Esta es la sana doctrina. Así que dice la palabra del Señor, ven conmigo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta. Entonces si tienes un cierto libre albedrío. No como Adán y Eva, que no conocieron pecado al principio, pero tenemos una cierta libertad en Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, miren, el apóstol Pablo decía que Jesucristo lo había, ¿qué? Liberado de la ley del pecado. O sea, ya no estaba atado a esa ley que lo llevaba a pecar. Es decir, podía ahora decir no al pecado, podía enfrentarse a la tentación confiando no en su poder, sino en el poder de la gracia de Dios. Y dice también la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay allí, hermanos? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios guiando en el hogar, en el matrimonio, en el padre y en la madre, entonces hay verdadera libertad. Así que la única libertad espiritual verdadera para escoger por las cosas de Dios no las tiene el hombre en su libre albedrío. Eso lo perdimos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, es Cristo y su palabra la que nos da la libertad que antes no conocíamos.
Entonces, hermanos, podemos siempre escoger voluntariamente lo que agrada al Señor, lo que es de acuerdo a su revelación, a su palabra. Y es necesario que los hijos entiendan estos conceptos acerca de la libertad. El libre es aquel que actúa en línea con lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no hay libertad fuera de eso, verdadera libertad. Así que, hermanos, entendiendo este concepto acerca de la libertad, el padre de la historia de esta parábola, es decir, le dio a su hijo la oportunidad de ser libre o ser esclavo. Él sabía el riesgo, él sabía lo que significaba ir al mundo y perder, pero le dio la oportunidad. Entonces el joven, creyendo que era libre, así se creen los jóvenes, ¿no? Se creen muy independientes, se creen libres en su decisión, pues dice la historia que se fue a una provincia lejos porque no quieren que lo supervisen, no quieren que le vean lo que hacen. Y se comprobó una cosa, que verdaderamente era un esclavo del pecado, ¿no? Se comprobó, porque eso es lo que hace la vida, probarnos. La vida no es una prueba, es un examen de lo que realmente somos. Y allí malgastó su tiempo, malgastó el dinero, malgastó la herencia. Hermanos, ¿cuántos padres no están sufriendo porque sus hijos, al tener la independencia, se han perdido en los vicios? Ya ustedes saben, aquí lo hemos visto en nuestra iglesia, padres con muchachos aquí en la iglesia, y cuando llega a cierta edad se van al mundo o se van a las drogas, a los vicios, y hay hijos que simplemente no son responsables con sus finanzas, hay hijos que están esclavizados a los vicios, a los placeres, enamorados de las riquezas del mundo, etcétera. Pero después de todo lo que vemos, hermanos, es que están esclavizados. Y lo que podemos hacer en muchos casos, porque no podemos cambiarle el corazón a ellos, es confiar en Dios y clamar a Dios. Pero clamar a Dios para que Dios los cambie y les dé la experiencia que ellos necesitan. A veces le pedimos a Dios: Señor, protéjalos. Señor, cuídalo, que nada les pase. Y siempre oramos así. Pero hermanos, piense bien, no queremos que Dios los cambie. A veces la única forma es que ellos toquen fondo y se vean necesitados de Dios. Padre, dale la experiencia que ellos necesitan para que tú los cambies. Transfórmalos, aunque me duela, aunque sea difícil la experiencia, pero cámbialo. En el versículo 30 de la parábola dice que había consumido, porque este fue uno de los problemas, las tentaciones sexuales, que ustedes saben que vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo ilegal, con el sexo fuera del matrimonio. Y dice que había consumido el dinero con rameras. Saben que hoy en día hay varias revistas, y no solo, revistas, también están en con páginas de la internet. Antes eran solo revistas, ahora son páginas que pueden ir allí desde el celular y ver esas revistas para los adolescentes. Son terribles, déjame decirte. Me puse a analizar un poco para ver cómo era el asunto. Está la revista Seventeen, Cosmo Girl, Teen Vogue, Teen GL, Girls Life Magazine. Hay varias, pero cuando hice un simple análisis, algunas lecturas, hermanos, lo que están es promoviendo el sexo y poniendo testimonio, el sexo ilegal, por supuesto, el sexo no permitido, y están dando testimonio de placeres sin sentir culpabilidad. Y por supuesto nada de enseñar la abstenencia sexual, y tal parece que la definición que dan del amor es el sexo. En cambio,
Ya sabemos lo que dice Dios, lo que dice la verdad, lo que nos liberta. Dice que el amor todo lo espera. ¿No dice así, 1 Corintios 13? El amor sabe esperar. Aquel que exija el sexo antes del matrimonio, usted le puede decir, eres egoísta, eso no es amor, porque Dios lo dice. El amor sabe esperar. Salió un artículo por el psicólogo Craig Anderson de la Universidad de Iowa, y hizo un estudio sobre esos juegos de videos agresivos que hay hoy, de todos tipos de violencia. Y él en el artículo explica que todo eso está afectando, ha estado afectando por muchos años a esa nueva generación en su conducta. O sea que hay conductas más agresivas, pensamientos más agresivos a través de esos juegos. En esos juegos, hermanos, y yo una vez vi uno, y puedo comprobar que esto es cierto, allí no importa matar, allí no importa robar. Recuerdo que vi a un muchacho jugando con uno de esos juegos y tenía que llegar a cierto lugar a cierto tiempo, a alta velocidad, corriendo por las calles, pero no importa a quién le diera, no importa lo que pasara, y en una de esas, doblando una esquina, claro, lo ponen que parece de verdad, ¿no? Una viejita ahí como de 80 años en un carrito mandado, la pobre por una acera, y el carro le da, la viejita sale volando, se da contra la pared, sangre por todos lados, y los muchachos riéndose. Lo que estoy diciendo es que allí robar, matar, no importa, porque lo que importa es que seas reconocido al final como un héroe. Y por otro lado tenemos también el problema del alcoholismo. Es una de las causas, fíjense hermanos, una de las causas mayores de muerte de los jóvenes en este país. ¿Qué les parece? El 25.8% de las personas después de 18 años de edad informan beber excesivamente. ¡Wow! Tremendo eso. 29.7% de los hombres, 22.2% de las mujeres dicen beber excesivamente. Esto es algo tremendo, ¿no? En el 2019, alrededor de 4.2 millones de personas de 12 años de edad a 20 años de edad dicen haber bebido excesivamente en el último mes. En el año 2022, el 30.7% de los estudiantes del 12 grado, mis queridos hermanos, dicen haber estado consumiendo la marihuana por un año. ¿Qué les parece? Del 2020 al 2021, 171,000 personas murieron por la excesividad de alcohol, de las bebidas alcohólicas. Y de esos 178,000, habían 4,000 jóvenes menores de 21 años. Y si esto fuera poco, hermanos, aproximadamente el 50% de los embarazos de las muchachas de 15 años a 19 años terminan en aborto. ¡Wow! Yo saqué la cuenta porque dice que son 750,000 adolescentes que salen embarazadas cada año. Y eso me da a mí el número de que hay 375,000 bebés asesinados cada año por adolescentes. ¿Cómo Dios ve eso? Y estamos viviendo como si nada estuviera pasando, hermanos. Con razón, tenemos que sentir el peso de responsabilidad. Tenemos que clamar, tenemos que orar. Hermanos, tenemos que evangelizar y dar testimonio. Ahora, ¿qué pasó con aquel joven llamado el hijo pródigo? Miren conmigo. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, completamente, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice la historia, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni eso podía comer. Y volviendo en sí, ahí está la conversión o la obra de la gracia de Dios, pero un tema para otro día. Dice, cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! Allí se cumplieron dos bienaventuranzas de una sola vez, ¿verdad? La bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, se vio pobre, sin nada, en bancarrotas. Cuando el hombre se ve así espiritualmente, entonces empieza a desear y clamar por la misericordia de Dios. Pero dice también, bienaventurado el que tiene ¿qué? Hambre y sed de Dios y de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver un hombre y una mujer convertidos? ¿Usted me quiere enseñar a alguien que ama a Dios? Enséñame a alguien que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Esto no falla. Y el joven dijo, bueno, al principio, ¿no? Él dijo, yo soy joven, yo quiero disfrutar la vida, me merezco disfrutar la vida y quiero vivir la vida. Como la canción esa que dice la vida loca, ¿no? Vivir la vida loca. Hermanos, y miren cómo terminó, como un esclavo del pecado. En segundo lugar, en esta mañana quiero decirte que un padre ideal sabe ser bondadoso con sus hijos. Y por supuesto que hay hijos que van tarde o temprano a poner a prueba la justicia del Padre. Fíjense que cuando Él regresa humilde, con una actitud diferente, salió enaltecido, lleno de orgullo, y ahora regresa viéndose pecador y como deseando ser esclavo de su padre o como uno de los criados. Así que salió creyéndose libre y ahora viéndose esclavo a causa del pecado y en miseria, deseaba ser por lo menos un siervo en la casa de su padre. Así que, hermanos, se vio tan miserable como la miseria misma, se vio tan inmundo como los cerdos que tenía que alimentar. Y a veces es así. A veces hay que tocar fondo para reconocer que no somos tan fuertes, que no somos tan autosuficientes, que necesitamos a Dios, nuestro Creador. Escuchen las palabras de este hijo pródigo, hermanos, como él dice. Como dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, así empieza en la mente, ¿verdad? Y esa parte está buena, pero quiero decirle que hasta aquí solo está hablando consigo mismo. O sea, él siente el deseo de regresar, siente el deseo de arrepentirse, pero el deseo por sí solo no es suficiente. El deseo por sí solo no arregla las cosas, no te desprende de la inmundicia. El deseo por sí solo no le estaba quitando aquellas ropas andrajosas. Me levantaré e iré. ¿Han oído algo así antes? ¿Cuántas veces quizás no has dicho, Señor, yo te voy a servir? Señor, yo te voy a obedecer. Señor, yo te voy a adorar. Señor, yo quiero serte fiel. Y se ha quedado allí en el deseo. ¿No? El deseo solo no es suficiente. Pero fíjense dónde está el cambio. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Allí sí vemos la obra de Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le pudo haber dicho el padre? Le pudo haber dicho, hijo, mira,
Gastaste todo mi dinero, toda la herencia que te di. Lo que es justo ahora es que trabajes como uno de mis esclavos hasta que pagues todo lo que gastaste. Pero él no hizo eso. Miren lo que dice el padre. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo amado, mi hijo muerto era, y ha vivido, revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que, hermanos, anteriormente dice la historia que aun cuando estaba lejos, el Padre lo vio. Lejos nos dice que estaba, pero el Padre siempre nos ve a la distancia. Los ojos de amor de nuestro Padre Celestial nos ven, no importan las condiciones que estemos, lo lejos que estemos, allí nos alcanza el Señor con su gracia. Él no ve a su hijo pecador escogido con complacencia en el tiempo que está así, en esas condiciones, pero sí con afecto, con amor. Dios mira a sus hijos. Hermanos, la misericordia fue lo que hizo la diferencia. La misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia para ti? ¿Qué significa para ti que Dios haya tenido misericordia para ti? Es decir, el que tiene misericordia siente, se pone en el lugar del que sufre. Y cuando yo pienso en esto, digo, wow, Dios siente todo lo que yo sufro. A Él le interesa más que a nadie. En un sentido, el Padre se introdujo en los andrajos de su Hijo y así sintió tanta piedad por Él. Tuvo misericordia, pero también hay otra parte, tuvo gracia. Y la gracia es la que hace que dé abundantemente y bendiga. Por eso dice que le dio el mejor vestido. Y también le puso un anillo que significaba la posición, el mismo puesto que tenía antes, hermanos. Así que mientras que la misericordia impide el castigo, la gracia nos bendice. Hay hijos que pondrán a prueba también la disposición de un padre. Y ahora vemos al otro hijo mayor, mis queridos hermanos, que estaba en el campo y cuando regresa empieza a oír la música, la fiesta. Y le pregunta a los siervos de la casa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y le dijeron lo que había sucedido. Y aquel recibimiento, aquella celebración causó celo y causó ira en este otro hijo. Y noten el problema, pero noten también la prueba para el padre. Miren, dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y el 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, y miren cómo la lógica funciona en la carne, hermanos. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿No? Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿No suena esto como algo justo, como algo lógico? Así somos a veces. Así como a veces miramos lo que creemos que es injusto, cómo han sido conmigo, quizás cómo han sido con otros. Pero miren cómo responde el padre. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido, le dice él al padre, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Así que miren, hermanos, este muchacho estaba tranquilo en la casa, todo parecía muy bien con él, pero también tenía un problema en su corazón. También era esclavo del pecado. El pecado lo había engañado a él, lo había esclavizado y le había dicho que su padre no lo amaba a él como amaba al otro hermano. Y noten cómo
Siempre la boca habla de lo que hay en el corazón. ¿No dice así la Biblia? Que de la abundancia del corazón, siempre es así, hermano. Usted oye a alguna persona por un rato hablar y ya usted tiene una idea de algo de lo que hay en su corazón. Y tenían visiones que no dejaban ver la realidad de lo que era importante en su vida. No le dejaba gozar de aquel negocio que él tenía con su padre. No le dejaba disfrutar ni tan siquiera la relación con su padre y con su hermano. Así que no veía la herencia que le correspondía. No veía que aquellas propiedades eran de él también. Y por supuesto no veía el compañerismo y el amor del padre. Se había engañado a sí mismo creyendo que el padre no lo amaba igual. El padre se vio ante ese reto, tremendo reto, para guiar ahora a este otro hijo a la verdad. Hermanos, solamente la verdad nos hace libres. Y miren cómo le responde. Él entonces le dijo, con pocas palabras, hijo, tú siempre estás conmigo. Como diciendo, no es suficiente, no debe ser eso todo, que estés conmigo. Y todas mis cosas, ¿qué? Son tuyas, hermanos. Todas son nuestras, para bendición. Y por eso tenemos que mirarlo así. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recuerden que hemos estado diciendo que la verdad nos hace libres. ¿Cuál era la verdad aquí? ¿Qué verdad vemos aquí? Primero, la verdad del compañerismo familiar. Si él la hubiera valorado, hubiera sido libre. ¿Y cuál es la otra parte? Bueno, dice el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que ¿cuál es la otra verdad aquí necesaria, hermanos? Que tenía que en su corazón no solo perdonar y amar a su hermano, sino entrar a la fiesta con deseo de celebrar con su hermano. Así que es importante esta forma en que el Padre nos enseña a guiar a nuestros hijos a la verdad y no provocar la ira a vuestros hijos. Hay un pasaje que dice a los padres, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos como en disciplina y amonestación del Señor. Finalmente, y voy a ser breve en este punto, un padre ideal provee ejemplo a sus hijos. Yo creo que si hay una gran necesidad en estos días, es que los padres sean verdaderos ejemplos en las casas. Los hijos necesitan ver lo que hacen los padres, no es lo que dicen solamente. Y claro, en esta historia no vemos que es un padre que tiene favoritismo sobre uno y otro, más bien un padre que enseña obediencia con paciencia y firmeza, un padre que sabe ser amigo de sus hijos. Los hijos necesitan ver que sus padres son un ejemplo también de buenos hijos de Dios. Y allí está donde muchos fallan. Muchos padres fallan en esta parte, mis queridos hermanos. ¿Saben? La prensa Agape Press reportó que el 88% de los jóvenes se están yendo de las iglesias nuestras. Y no es que se están yendo de una iglesia para otra, no, sino que se están yendo. Y se van al mundo y más nada, de 88%. Yo sé, hermanos, que dependemos de la gracia de Dios. Yo sé que cuando la salvación llega a un corazón, no importa dónde esté la persona, pero sí creo en la responsabilidad que tenemos como padres de instruir y guiar a nuestros hijos. Sería injusto echarle la culpa a los programas, a la música, a cualquier otra cosa. Yo creo que hay algo mucho más importante en todo esto, y es el poco ejemplo de vida espiritual, de consagración a Dios, de amor a Dios, de amor a la obra de Dios, de amor a la iglesia de Cristo. Hay poco, muy poco de esto en los padres, en los hombres de hoy. Hoy día se ven muy pocos verdaderos
temor a Dios, mis queridos hermanos, y ese amor por la iglesia de Cristo y servir en ella. Estamos viendo, hermanos, que hay pocos hombres soldados de Cristo en la obra, y por eso vemos a tantas mujeres que son las que a veces toman los cargos, los puestos que debieran tener los hombres en las iglesias. Hay muchos hombres que sí son religiosos, domingueros, y acostumbran a faltar frecuentemente a la adoración. Vemos muchas veces que son las mujeres las que toman el liderazgo. Y por supuesto el liderazgo debe comenzar en el hogar. Los padres de hoy tienen que clamar a Dios y pedir sabiduría para que Dios les guíe a ser líderes en el hogar, líderes espirituales, no la mujer. Muchas mujeres tienen que tratar de ser la líder espiritual de la casa porque los hombres son carnales, están más en las cosas del mundo, cuando en el hogar el hombre debe ser el líder espiritual. Necesitamos compromiso delante de Dios y decir: Señor, heme aquí. Señor, quiero servirte, ayúdame, enséñame, Señor, a tomar esta decisión, guíame. Voy a confiar en ti, Señor, para que tú me ayudes. Quiero ser un ejemplo en mi hogar, quiero ser un ejemplo a mi esposa, un ejemplo a mis hijos. Pero recuerden, no podemos quedarnos con el deseo. Tenemos que hacer como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo primero dijo: me levantaré, pero luego se levantó. Y la pregunta es: ¿cuántos hombres hoy se van a levantar verdaderamente? ¿Cuántos hombres hoy van a decir: Señor, yo nada puedo hacer sin ti, nada bueno puedo realmente lograr y hacer sin tu obra, sin tu poder? Aquí estoy delante de ti, Señor, para que tú toques mi corazón y me guíes. ¿Cuántos padres en esta mañana y cuántos hombres vamos a tomar esa decisión? Como les dije al principio, no podemos ser perfectos, nunca lo vamos a hacer en este mundo, pero sí podemos confiar en el Señor, que nos ayude a través de su palabra, a través de sus promesas, a través del poder del Espíritu Santo, a ser esos hombres que Él quiere que nosotros seamos, pensando en el más allá, pensando en el reino de los cielos, para que la obra del Señor sea bendecida.